Desde la desinformación de los medios hispanos tradicionales hasta el auge de la cultura woke, una voz corta todo el ruido. Javier Negre te trae historias reales, luchadores reales y la verdad que las élites no quieren que escuches. Este es el programa Right News y comienza ahora mismo en Real America's Voice. Muy buenas a todos, soy Javier Negre y esto es The Right News Show, el programa que más odian los comunistas. Desde hace semanas estamos dando la batalla a la izquierda, a los zurdos de mierda, desde estos estudios de Washington DC, dando voz a los principales referentes de la batalla cultural que silencian los legacy media. Sabemos que hay gente muy nerviosa, por ejemplo la presidenta de México, Sheinbaum, que sigue atacándome y generando un clima de odio hacia mí que han provocado que por seguridad no pueda volver a un país que amo y donde han asesinado a 120 periodistas en los últimos años. Muchos de ellos no llegaron donde este programa está haciendo, develando los nexos de Morena, el partido que sostiene a Sheinbaum y sus gobernadores con la narcopolítica. Hoy les contaremos el caso del gobernador de Tamaulipas. Atención, también está bastante nervioso y demacrado el presidente socialista Sánchez, quien no para de preguntar quién financia este programa y crea leyes para meterme en la cárcel y a otros colegas de batalla cultural. Estas semanas han producido numerosas detenciones en su gobierno al que ya podemos denominar como una organización criminal según la UCO. En estos países la izquierda usan medios de fake news para mantenerse en el poder o para llegar al poder. Y me preocupa bastante la situación de Estados Unidos. Hace una semana Nueva York caía en manos del comunista Mandanin y esta semana le tocó a Miami, considerado uno de los bastiones de libertad que quedaban en Estados Unidos. Esta semana los republicanos en Miami perdieron la alcaldía a manos de los demócratas. Es la primera vez en casi 30 años que ocurre algo así. Y lo más alarmante, Trump ganó el estado de Florida por un margen histórico de más de 13 puntos. Y en Miami ganó por 11 puntos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que los republicanos hayan perdido lo que parecía ser un bastión rojo y por casi 19 puntos frente a una demócrata llamada Aileen Higgins? Tal vez tenga algo que ver con coberturas mediáticas como esta. Miren cómo esta reportera de Telemundo, eufórica como nunca, celebra en vivo la victoria de esta alcaldesa comunista. En este momento, estas imágenes en vivo que ustedes están presenciando, Aileen Higgins, la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Miami, luego de haber sido durante 8 años consecutivos comisionada del condado Miami-Dade. Ella, aquí la vemos a la espalda, ya habló en español, prometió a partir de mañana empezar a trabajar de una manera honesta. Asegura que la ciudad abrirá nuevamente los brazos para la comunidad inmigrante. Hablábamos con ella y nos llamó muchísimo la atención que hizo un gran esfuerzo por hablar en español. Sabemos que ese no es mi idioma nativo. Esta reportera imbécil abandona su plano para luego perseguir con una fanática a la alcaldesa Higgins. Nosotros vamos contra esta basura de periodismo, de fake news, de los medios hispanos que están calando. Hay que hacer autocrítica, ¿no? Para su entretenimiento, vean lo que la izquierda se atreve a llamar periodismo. Atención. Vamos a tratar de alcanzarla, voy a bajarme para tratar de alcanzarla, a ver si nos puede decir algunas palabras en español, voy a tratar de alcanzarla. Aileen, estamos en vivo para Univision, podemos decir unas pequeñas palabras en vivo. We're live for Univision. Vamos a tratar por aquí, a ver si ustedes alcanzan a ver. Aileen. We're live for Univision. I'm so sorry. Estamos en vivo para Univision. ¿Cómo? Explica completamente esta cobertura dirigida a hispanos, los que tratan como tontos, cómo los republicanos perdieron este bastión rojo o cómo menos de 40.000 personas se molestaron en salir a votar en esta elección. Una ciudad que había estado gobernada por los republicanos y que brilla en todo el mundo. La batalla quizás es mucho más oscura. Para contarnos la historia completa nos acompaña Adrienne Siesto, que nació en Miami y quien ha pasado la última década luchando contra la corrupción del establishment, codo a codo con el gran Charlie Kirk, que en paz descanse. Hoy Driena se desempeña como directora de medios en español de la Fundación Lincoln Media. Driena, bienvenida al programa. Estamos con Driena, que es la directora de medios en español de la Fundación Lincoln Media, muy vinculada al movimiento de Turning Point USA, vive en Miami, de origen cubano, y queremos preguntarle por lo que ha ocurrido en las elecciones de Miami, donde ha ganado un alcalde comunista, un alcalde socialista, después de años de gobiernos republicanos. Tenemos además imágenes de la alcaldesa electa esquivando por completo una pregunta directa a un podcast cuando le preguntan sin rodeos
si es socialista. Comisario, ¿es usted socialista? Bueno, soy ingeniero mecánico, así que sé que eso es muy aburrido para que lo saquen en las noticias. Y recuerdo que en 2018 empezaron a llamarme así. La primera vez que mi oponente en 2018 me llamó así, supe que iba a ganar. Tenemos ya a Adriana al otro lado. ¿Qué tal está, Adriana? De lo más bien, muchísimas gracias por tenerme aquí en el programa hoy. Vives en Miami. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los republicanos han perdido las elecciones? ¿Tiene algo que ver con las campañas de desinformación de medios como Telemundo, Univisión, medios hispanos, CNN en español, que están convirtiendo a Trump en una especie de demonio por su política anti-inmigración ilegal, de deportar a personas que no tienen papeles, que no son legales y que encima tienen antecedentes criminales, muchas de ellas? Bueno, obviamente eso es un tema que le importa muchísimo a la comunidad hispana. Esta ciudad es especial. La ciudad de Miami, donde vivo, es especial, es diferente a otras ciudades porque, por ejemplo, casi el 60% de la población que vive aquí no es nacida aquí, en la ciudad de Miami. Así que la demográfica es bien, bien diferente. Creo que hubieron muchísimos factores que llegaron a este resultado. Yo obviamente le fui al candidato que, bueno, abiertamente no se declaró socialista, como van a ver en un video. Bueno, la otra señora, Eileen Higgins, es decir, se negó a decir que no era socialista. Y bueno, ya eso pone de los pelos del cuello de punta, ¿verdad? Para las personas que son hispanas aquí en la ciudad de Miami y que han vivido el socialismo en sus países o que sus padres tuvieron que escapar de un país socialista. ¿Crees que está habiendo un problema? ¿Crees que está habiendo un problema de comunicación, de que las políticas de Trump, que tiene grandísimos comunicadores en el lado inglés, ¿no? En el lado americano, grandes podcasters, grandes youtubers, en Turning Point, ¿no? Que vamos a contar. ¿Crees que está habiendo una falta de medios hispanos, de programas como The Right News Show, para explicar y desmontar las fake news de medios hispanos controlados por globalistas, controlados por demócratas, que además usan la desinformación de la comunidad hispana para ganar elecciones? Se ha perdido Nueva York con el alcalde socialista Mandani, se ha perdido Miami, hay riesgo de que se pierdan otras grandes ciudades y el problema es que están las midterms a la vuelta de la esquina. ¿Es un problema de comunicación, de saber explicar y a lo mejor tener más sensibilidad a la hora de contar esas operaciones de lies, de Homeland Security? Creo que sí, creo que desafortunadamente el pueblo latinoamericano en los Estados Unidos tiene pocas opciones o históricamente ha tenido pocas opciones de dónde es que recibe su noticia y usualmente cuando ha recibido esa noticia ha sido demasiado partidaria, ¿verdad? Y usualmente partidaria de la izquierda, con diferentes canales que son muchísimo más grandes que ni siquiera voy a nombrar aquí. Pero, por ejemplo, este canal obviamente trae noticias con diferentes perspectivas. Yo soy ahora la directora mediática de español para Lincoln Media Foundation, que está basada en California. Es una organización que de verdad está tratando de ajustar ese problema que hemos tenido por muchísimos años, donde no las personas que necesitan oír el mensaje correcto y las noticias correctas sin ninguna propaganda no lo han podido hacer, especialmente la comunidad hispana en los Estados Unidos y especialmente aquí en Miami, ¿verdad? Eso, tenemos una población aquí que casi más del 70% de la demográfica de la ciudad de Miami tiene descendencia hispana. Así que sí, obviamente comunicaciones directas hubiesen ayudado. ¿No crees que hubo un fallo en el candidato también? Que hubo mucha pelea entre los candidatos republicanos en la primera vuelta, mucha gente que no votó, que se quedó en casa, votaron una pequeña porción del electorado. Sí. ¿Crees que también falló el candidato republicano? ¿O las guerras en las primarias? Bueno, las primarias fueron bien, bien contestadas. Hubieron muchísimos candidatos republicanos en esta contienda, en las primarias, y solamente unos cuantos demócratas. De verdad, el Partido Demócrata se movilizó muchísimo más eficientemente que la derecha en este caso. Pero sí, como mencionaste,
algo bien importante, la participación electoral súper baja, un 21.34% de aquellos que sí estaban registrados para votar lo hicieron en este condado. Ganó Higgins por un margen de casi el 20%, pero ese número, cuando se ven los números de votos, son casi solamente 7,000 votos. En la ciudad de Miami hay casi 175,000 votantes registrados para votar y bueno, solamente alrededor de 37,000 registrados lo hicieron, ¿verdad? Así que la participación estaba extremadamente baja. Miami tiene, sin embargo, la ciudad de Miami, sin embargo, tiene una ventaja electoral en lo que se habla de los registrados, ¿verdad? Porque tiene más demócratas registrados que el condado de Miami-Dade, que es mucho más amplio. Por eso siempre ha sido sorprendente, un poco más. Lo sorprendente es que con una buena gestión de los republicanos, con todo el mundo deseando ir a Florida, a Miami, con un montón de economía, gente de todo el mundo llega a Miami. Francis Suárez ha hecho una gran gestión, ha convertido Miami en la ciudad donde todos quieren estar. Curiosamente gana el socialismo, gana el comunismo. Y la última pregunta rápida, porque nos tenemos que ir. ¿Crees reversible este daño sobre los hispanos de cara a las midterms? ¿Crees que se puede salvar la situación? Absolutamente sí, todavía hay tiempo para comunicar nuestro mensaje, que es un mensaje a favor de una economía fuerte, a favor del capitalismo, a favor de políticas de inmigración que defienden a las comunidades latinoamericanas, que defienden aquí en los Estados Unidos, que defiende la seguridad en estas comunidades y de verdad es solamente llegarle a ellos en la lengua, ¿verdad? En el lenguaje que ellos conocen que es español, así que alzando voces hispanoamericanas dentro del país que de verdad lleven ese mensaje a ellos. Así que aquí estoy yo con Lincoln Media Foundation para hacer eso y también programas como el de ustedes. Te seguimos de cerca. Muchísimas gracias, Adriana, por tu tiempo y te seguimos en redes sociales. Y ahora, al regreso de la publicidad, tendremos el honor de tener a toda una ex primera ministra de Gran Bretaña que nos va a contar por el caos, por la deriva que pasa un país vecino a España, por la inmigración ilegal. Acaba de estrenar su nuevo show y es una voz de batalla cultural, como digo, en unas islas que están pasando por su peor momento por culpa de la derecha complejada y por culpa de la izquierda radical y por culpa también del Brexit y de las políticas de la Unión Europea y del globalismo internacional. Va a haber elecciones dentro de pocos meses. Nigel Farage va liderando las encuestas, pero hay que ver si es realmente una realidad o es un espejismo en un país donde están deteniendo a tuiteros por postear en redes sociales. A la vuelta de la publicidad hablamos con Liz Truss. Pocas naciones entienden mejor que el Reino Unido los efectos devastadores de la inmigración masiva de países que no comparten tu cultura, que no respetan tus valores, de hecho, que los desprecian y los atacan. Todos recordamos el Brexit, la gran rebelión del pueblo inglés contra el credo globalista de la Unión Europea. ¿Y dónde estamos casi una década después? Pues todavía puedes caminar por algunas zonas del Reino Unido y no reconocerlo como un país occidental. Parece Kuwait, parece Qatar. ¿Cómo llegamos a esto? Para hablarnos de eso y mucho más, nos acompaña hoy aquí en el estudio, es un honor, Liz Truss, que es la ex primera ministra del Reino Unido en The Right News Show. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, gracias. ¿Qué haces en Washington, D.C.? ¿Estás visitando amigos o visitando? Estoy aquí porque estoy lanzando mi nuevo programa, The Liz Truss Show. Lo lanzo a ambos lados del Atlántico. Quiero contar la verdad sobre lo que está sucediendo en Gran Bretaña porque el país está en crisis. Y por eso estoy aquí en los Estados Unidos, porque creo que necesitamos una revolución al estilo de Trump en Gran Bretaña. Gracias por venir a The Right Wing Show. El número de musulmanes en el Reino Unido ha aumentado un 44% en una década. ¿Qué está pasando en el Reino Unido? ¿Cuál es el futuro del Reino Unido con este porcentaje de población musulmana? Bueno, lo que tenemos es un problema real en Gran Bretaña con la migración tanto legal como ilegal. Y también tenemos un problema demográfico. Así que los británicos no están teniendo tantos hijos como solían y tenemos una crisis.
La vivienda es muy cara. Tenemos un problema con los migrantes ilegales cometiendo delitos, particularmente delitos sexuales. Tenemos un problema con bandas de acoso atacando a niñas en pueblos y aldeas de Inglaterra. Y el problema es que las autoridades no quieren admitir que esto es un problema y lo están encubriendo. Por eso establecí mi nuevo programa para decir la verdad sobre lo que está sucediendo con la migración y realmente hacer algo al respecto, porque la situación no es sostenible. ¿Sabes? Estamos perdiendo nuestra identidad como nación. Mira este titular. Muhammad fue el nombre de bebé más popular para niños en Inglaterra y Gales en 2023. ¿Qué opinas de esta tendencia? Bueno, lo que pienso es que tenemos un problema demográfico en Gran Bretaña, que la tasa de natalidad no ha estado aumentando. Y lo que ha sucedido es que el establecimiento que dirige el país ha intentado solucionar eso trayendo más migrantes. Pero esos migrantes en muchos casos no están integrados en la sociedad británica. Tenemos problemas con la ley Sharia practicándose en partes de Gran Bretaña. Tenemos problemas con las bandas de explotación y no se están abordando. Cuando visito Londres, quiero visitar Londres, no la pequeña India, no la pequeña Somalia. Algunos lugares en Londres se han vuelto irreconocibles de lo que alguna vez fueron en Inglaterra. Mira esta imagen. Este es Whitechapel, una estación de metro. ¿Puedes leer ese cartel? Yo no puedo. No. O estas llamadas masivas a la oración islámica en medio de la calle. ¿Sigue siendo Inglaterra una nación cristiana? Es una nación cristiana y quiero decir, tenemos una iglesia establecida en Gran Bretaña, la Iglesia de Inglaterra. Lo que ha sucedido, sin embargo, es que las personas que dirigen nuestro país, los burócratas no elegidos, el poder judicial no elegido, el establecimiento más amplio en los medios de comunicación no les gusta nuestro país, Sí. en realidad no les gustan los valores sobre los que se construyó Gran Bretaña y están tratando de socavarlo, ya sea con la ideología transgénero, con el wokeismo, con el ambientalismo extremo o el islamismo. Y ahí realmente ha habido un acuerdo con los islamistas. Puedes ver a partidos de la izquierda en política abdicando de la ideología transgénero. Están apoyando a los islamistas y eso lo tenemos incluso en los altos escalones de nuestra fuerza policial. Entonces, lo que ha sucedido es que aunque la mayoría del público sí cree en los valores cristianos, sí cree que Gran Bretaña es un país cristiano, eso no es cierto para la élite. Y son ellos quienes están impulsando estas políticas que están socavando nuestra forma de vida. Y si no hacemos algo al respecto, Gran Bretaña será irreconocible en 20 años. ¿Cuál es su advertencia para América y el resto del mundo occidental sobre la inmigración masiva? Ha sido un desastre en Gran Bretaña y Estados Unidos ahora está haciendo algo al respecto. Donald Trump está haciendo algo al respecto con las fuerzas de ICE deportando inmigrantes ilegales. Creo que la situación en Gran Bretaña es reversible, pero necesitamos actuar muy pronto. Y necesitamos políticas al estilo de Trump en Gran Bretaña para deportar a los inmigrantes ilegales, detener la nueva migración legal y abordar los problemas que han surgido en nuestro país como resultado de años y años de estas políticas. Pero no es solo la migración ilegal. Quiero decir, la economía de Gran Bretaña está en zona de desastre. Gran Bretaña es ahora más pobre que Mississippi, que es el estado más pobre de los Estados Unidos. Y la economía ha estado estancada durante 30 años porque el gobierno es demasiado grande, los impuestos son demasiado altos, hemos prohibido cosas como el fracking, lo que significa que no tenemos energía barata. Y también tenemos el problema de la migración. Así que básicamente estamos dirigidos por personas que no quieren que nuestro país tenga éxito y no creen en Gran Bretaña. Vamos a ver a Nigel Farage como primer ministro. Va a tener el apoyo de personas como Tony Robinson, que está todo el tiempo en la calle con mucha gente. Nigel Farage es actualmente el favorito de las casas de apuestas para ser el próximo primer ministro. Pero lo que te diría, Javier, es que si él se convierte en primer ministro y el Estado profundo en Gran Bretaña sigue ahí, que ha dirigido el país durante al menos los últimos 30 años, nada cambiará. Y a diferencia de América, tenemos una burocracia permanente que no cambia cuando hay una elección.
Y son las personas que realmente están decidiendo la política de migración, son las personas que están decidiendo la política de derechos humanos, son las personas que están decidiendo la política económica. Y lo que necesita suceder es que un nuevo primer ministro, que podría ser Nigel Farage, en el primer día necesita reemplazar a todas esas personas. Así de mal está. Todo el sistema está podrido en Gran Bretaña. Sé que los estadounidenses hablan del estado profundo, pero es mucho más profundo en Gran Bretaña. Ha estado ocurriendo durante mucho más tiempo y es un problema enorme. Y cuando fui primer ministro, intenté cambiar las cosas. Me enfrenté a sabotajes del Banco de Inglaterra. Querían socavar mis políticas porque estas personas han sido capturadas por la ideología de izquierda. ¿Y qué pasó con el rey y la reina del Reino Unido? ¿Son parte del problema o no? No lo son, no tienen un papel formal en la gestión de Gran Bretaña. Lo que sucedió es que bajo Tony Blair, quien fue un muy mal primer ministro, puso en el poder a todos estos funcionarios no elegidos. Estas personas han sido capturadas por la ideología de izquierda, incluyendo el islamismo en algunos casos. Esas personas han llevado a nuestro país en la dirección equivocada. Lo que estoy diciendo es que no es suficiente solo reemplazar al primer ministro, necesitamos reemplazar todo el sistema en Gran Bretaña, es así de malo. ¿Qué pasó con la censura en el Reino Unido, con la libertad de expresión? Sé que de tu programa que hay personas que están siendo arrestadas por hacer publicaciones en redes sociales. ¿Es correcto? Sí. En mi nuevo programa que sale hoy, Entrevistó a Lucy Connolly, quien fue arrestada por una publicación en X y fue encarcelada por 31 meses. ¿Qué dijo ella? Dijo algo sobre hoteles para migrantes. No fue una incitación a la violencia. Borró el tweet 3 horas después y aún así fue arrestada. No se le permitió salir bajo fianza. Nunca había tenido problemas con la ley antes y fue encarcelada. También entrevistó al comediante Graham Linehan, quien hizo una broma en X. Ni siquiera es ciudadano británico. Hizo la broma en X cuando estaba en América. Fue arrestado en el aeropuerto de Heathrow con policías armados. Y entonces vas a estar en la cárcel porque tu programa va a ser muy intenso. Bueno, que lo intenten. Eso es lo que digo, que lo intenten. Pero el punto es que la gente no entiende cómo Gran Bretaña ha pasado de ser un país que inventó la libertad de expresión a un país que ahora está encarcelando a sus ciudadanos por lo que publican en línea. Eso es extraordinario. Es extraordinario. Hay personas que cometen, ya sabes, que ven pornografía infantil, que ni siquiera reciben una sentencia de cárcel. Y sin embargo, personas que publican en X están siendo arrestadas y encarceladas. Y es horripilante y es impactante. Y quiero llevar esto a la atención del mundo, porque todo el establecimiento británico debería estar completamente avergonzado de esto. ¿Qué piensas sobre lo que está pasando en España con los izquierdistas, mucha corrupción, muchos ataques a la libertad de expresión? Tenemos a muchos británicos viviendo en España. Están escapando del Reino Unido de los izquierdistas y ahora tenemos a los izquierdistas en el gobierno. ¿Qué piensas? Bueno, creo que también debe haber un cambio masivo en España. Creo que todos los problemas de los que he hablado en Gran Bretaña, lo mismo ocurre en España, en Francia, en Alemania, y hay un gran problema con la Unión Europea, que son los burócratas no elegidos que piensan que saben mejor, que creen, que quieren suprimir a la libertad de expresión. Hablan de democracia y del Estado de Derecho, pero son antidemocráticos. Nadie votó por Ursula von der Leyen, nadie votó por la Comisión Europea, y sin embargo tienen tanto poder sobre lo que sucede en Europa. Y yo creo en el Estado-nación soberano. Creo que eso es lo que necesitamos en Europa. Necesitamos volver al Estado-nación soberano, donde los políticos elegidos sean quienes tomen las decisiones y puedan ser destituidos mediante el voto. Y nos hemos alejado mucho de eso. En muchos países europeos, veo lo mismo en Francia, veo lo mismo en Alemania, las opiniones de las personas que quieren controlar la migración, quieren tener libertad de expresión, quieren impuestos bajos, han sido completamente ignoradas. Como, ¿quién votó por todo esto de cero neto? ¿Qué ha significado que nuestros precios de energía estén por las nubes? Nadie votó por eso. Esta es una agenda que están siguiendo las ONG, la está siguiendo la élite de Davos. Sí, George Soros, la élite de Davos. ¿No es en lo que la gente cree? Sí. Creo que en toda Europa, España, Gran Bretaña, Francia, Alemania, necesitamos una revolución al estilo de Trump. Eso es lo que necesitamos.
Reino Unido necesitan Milei, el de Argentina. ¿Qué piensas sobre el presidente de Argentina? Creo que es otro ejemplo de alguien que está enfrentándose al Estado profundo. Me encantó cuando tenía su, ya sabes, su motosierra y tenía esa pizarra con todas las personas que iba a derribar. Y eso es lo que tiene que pasar. Así de mal está. Y una de las cosas que quiero hacer con mi nuevo programa, The Liz Truss Show, es exponer a esas personas que realmente están tomando las decisiones. Ya. ¿Y qué vas a hacer en los próximos meses? ¿Quieres involucrarte en el gobierno o no? ¿O solo ser un activista en los medios? Bueno, lo primero es que la gente tiene que entender cuán grande es el problema en Gran Bretaña. Eso es lo número uno, para que la gente esté lista para el cambio. Necesitamos un movimiento político como el movimiento MAGA, pero también necesitamos, como fue desarrollado por Trump, necesitamos a las personas que estén preparadas para servir en el gobierno, los empresarios, los emprendedores que estén dispuestos a poner el hombro. Así que quiero trabajar en desarrollar todo eso para estar listos cuando llegue el momento para la contrarrevolución. Espero que Reino Unido lo haga bien en los próximos meses. Gracias por venir. Es un gran honor para nosotros en The Raft en español estar con un ex primer ministro de Reino Unido. Amamos Reino Unido, amamos Londres, pero cuando voy a Londres veo a todos los árabes, todos los musulmanes, toda la gente radical, ya sabes, gritando en la calle, calle sucia. Me siento como incómodo. Eso pasa en Alemania, eso pasa en Suecia, eso pasa en España y tenemos que abrir los ojos de toda la población junto con todos los influencers y tú eres para mí un nuevo influencer para nuestro programa. Así que muchas gracias y felicitaciones por tu nuevo programa y su audiencia. A veces voy a Maris Noel Show, que se transmite esta semana. ¿Y dónde puede la gente ver tu programa? Pueden verlo en YouTube, Rumble, la red Just the News en Estados Unidos, todas las plataformas de audio también. Y en los medios tradicionales ahora, ¿verdad? Definitivamente no. Así que muchas gracias, Liz Truss, y nos vemos a la vuelta de la publicidad y vamos a hablar de Venezuela. Vamos a entrevistar a un represaliado de Maduro, ahora que esta semana María Corina Machado ha podido recibir en Oslo, a pesar de las presiones, a pesar de la persecución, ese premio merecidísimo al Nobel de la Paz. Muchísimas gracias y a la vuelta volvemos. Últimamente seguro que usted ha escuchado hablar de un país en Sudamérica llamado Venezuela en las noticias, y no por nada. El narcorrégimen terrorista que dirige un déspota gordo llamado Nicolás Maduro podría estar viviendo sus últimos días mientras la presión aumenta desde el presidente Trump y las fuerzas militares que él lidera. Y nuestro próximo invitado sabe muy bien lo que es enfrentarse a ese régimen. Está en Washington, D.C., se trata de Laurence Castro, líder político venezolano, diputado por la Asamblea, activista por la libertad y una de las personas que estuvo con Juan Guaidó. Por alzar la voz contra la dictadura fue forzado al exilio, pero ni desde fuera ha dejado de luchar. Su familia anda allí en Venezuela, amigos están en la cárcel, están desaparecidos y hoy sigue trabajando sin descanso para exponer los crímenes del régimen y defender a quienes aún no pueden hablar desde adentro. Una semana donde María Corina Machado ha conseguido recibir el Premio Nobel de la Paz, escapando de ese régimen de Maduro que le tenía prohibida su salida, y hay que ver qué pasa, si puede regresar, si la van a detener o si estalla una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, como piden muchos venezolanos que están absolutamente desesperados. ¿Qué tal, Laurence? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, muy honrado de estar acá en tu programa y reconocemos tu labor ante esta avanzada de la izquierda atroz que nos ha llenado nuestros países de pobreza. Darte las gracias, Laurence. En primer lugar, ¿cómo te encuentras? Porque tuviste que huir de tu país, tienes familia allí, amigos desaparecidos, y ayer estuvimos hablando en un hotel de Washington y te vi muy afectado. Esto es una guerra sin cuartel, es una travesía por el desierto, y cómo van esos ánimos para una persona que está viendo de lejos su país con pena, pero también con la incertidumbre de que Estados Unidos pueda encontrar una solución rápida, ¿no? Bueno, Javier, mucha angustia, muchos sentimientos encontrados. Sabemos del conflicto en el cual está metido Venezuela, pero también sabemos de la garra que ha tenido el pueblo de Venezuela desde hace más de 20 años, desde las universidades, desde los pueblos, desde los barrios, desde todas las clases sociales, cuando gritábamos que en Venezuela se estaba desarrollando un modelo dictatorial que se iba a extender por toda la región. Hoy
en esta última etapa en donde la persecución ha sido tremenda, en donde los presos políticos hoy están siendo torturados en las cárceles, no solamente en el Helicoide, sino en cárceles comunes, donde tenemos información de que padecen enfermedades, y de que están infectados, de que los están haciendo pasar hambre, presos políticos con más de pérdida de 20 kilos, Freddy Superlano, Roland Carreño, entre otros. Y ver a María Corina Machado asumiendo el riesgo, el liderazgo para cumplir no solamente con el país, sino con la expectativa del mundo. Ese sentimiento inalcanzable, inagotable que representa hoy María Corina Machado es simplemente la manifestación de un pueblo que está determinado a cambiar. Y eso es lo que nos mantiene vivos, luchando y en todos los foros diciendo que Venezuela será libre. ¿Crees que Maduro tiene los días contados? Estamos viendo cómo Estados Unidos está desplegando toda su fuerza militar en el Caribe, cómo se están produciendo detenciones, arrestos, cómo están atacando narcolanchas. Trump dice que tiene un plan, que Maduro tiene los días contados, pero también hay muchas empresas estadounidenses que tienen intereses en la actual Venezuela. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que la solución de Venezuela va a ser cuestión de semanas, de meses o de años? Porque Estados Unidos ha dicho que no quiere una guerra prolongada porque Trump es un hombre de paz. Bueno, sin duda alguna, Nicolás Maduro tiene los días contados. Y en este punto de la confrontación que quizás en el tema discursivo Maduro la expone al mejor estilo de la izquierda latinoamericana, poniendo, digamos, esta expectativa de guerra. Yo creo que los Estados Unidos está apuntando, y la estrategia de Trump está apuntando a hacer valer la ley de los Estados Unidos. Hoy el régimen venezolano representa una inestabilidad para el hemisferio, pero también es una amenaza global. Y yo creo que esta estrategia de presión, de bloqueo, de presión permanente va a hacer que toda la red que está por todo el mundo, esa red poderosa que negocia o que está sosteniendo el régimen de Maduro dentro y fuera por intereses propios sobre bonistas, intereses petroleros del mercado negro en mismo Europa, esto va a hacer que suelten a Maduro y lo obliguen a salir del país. Si no, yo sé o entiendo que las consecuencias van a ser bastante graves. Lamento que Venezuela esté llegando a un punto de este color. Sin embargo, pues quizás son las consecuencias que estamos viviendo por un régimen que utilizó el aparato del Estado para para convertirlo en un régimen delincuencial. ¿Crees que el final de Venezuela puede ser una película de Walt Disney sin que haya sangre o pasa por una guerra, una intervención militar? ¿Crees que Maduro va a dejar su poder con un acuerdo que libera a narcoterroristas? ¿Tú crees que le permita irse a Cuba, que le permita irse a Colombia con Petro? Es decir, ¿crees que, como dice la ONU, ¿no?, hay que apostando por la paz, las organizaciones no gubernamentales, ¿no?, cuando se acuerdan, ¿no?, de que hay que apostar por la paz por Venezuela, pero no hablan de los represaliados que están en la cárcel o de que han sido asesinados? ¿Crees que el final de Venezuela será sangriento? Yo creo que el final de Venezuela va a ser complejo, como ha sido todo este proceso. Nosotros no podemos caernos a mentiras. El mundo está viviendo momentos de alta tensión y Venezuela no escapa a eso. Maduro está tratando de estirar la liga hasta el punto de que se rompa para fortalecer alguna narrativa heroica de esta izquierda trasnochada. Nosotros estamos convencidos de que las consecuencias que puede vivir el pueblo de Venezuela serán pequeñas al lado de comparado a encontrar la libertad. Y yo creo que el pueblo de Venezuela está consciente de esto y está tan consciente que continúa resistiendo adentro, que continuamos los diputados, los dirigentes, la gente que está en el exilio, congregándonos para apoyar la acción y la presión de los Estados Unidos. Dibujas una Venezuela represiva, pero en cambio tenemos influencers como Michelo y otros influencers que paga el régimen de Maduro que van a hablar de que Venezuela es una especie de Estados Unidos, donde hay libertad, donde hay buenos restaurantes, donde la economía ha vuelto. ¿Qué sientes cuando ves a gente como Michelo hacer esos vídeos en TikTok? Una total indignación, porque además no solamente es a cambio de un pago, es que no les importa la muerte, la represión, la persecución, el exilio, la tortura. Y estos personeros que hoy son parte
instrumento de la guerra comunicacional y propagandística de Nicolás Maduro tienen que ser expuestos ante la opinión pública, porque son cómplices de los asesinatos que hoy sufre nuestro país. Cuando ves a Monedero, a Pablo Iglesias recibir dinero del narcoterrorismo de Venezuela, blanquear a Maduro, a los podemitas españoles, ¿qué sientes? Bueno, en términos generales, da asco ver la situación de la izquierda española entregada totalmente a un esquema y justificando una dictadura represiva que representa la muerte y el saqueo de una nación que recibió a no solamente europeos, sino fundamentalmente españoles. Bueno, sabes que la mano derecha de Sánchez, uno de sus hombres de confianza, Koldo, que está salpicado por una trama de corrupción dantesca, se ha conocido esta semana una foto con Delcy Rodríguez, a quien fuerzas de inteligencia la sitúan como la líder del cártel de los soles. Cuando ves que el socialismo español está conectado con la dictadura de Venezuela a través de una trama de petróleo, una trama de hidrocarburos, que está robando al pueblo venezolano, cuando ves a empresarios venezolanos corruptos viviendo en la Milla de Oro de Madrid, en las mejores mansiones en Londres, cuando ves esa conexión del socialismo europeo con Venezuela, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Bueno, que creo que el mundo no vio venir el peligro que era que Cuba y este comunismo tomara a Venezuela como epicentro de financiamiento de la izquierda mundial. Nosotros lo señalamos desde que estábamos en la universidad, desde que fuimos dirigentes estudiantiles hasta pasando por el Parlamento, que habían redes internacionales interesadas en seguir saqueando Venezuela. Así como Cuba vive de lo que Venezuela le puede dar, así muchos líderes del mundo apegados al socialismo, lo vemos con los kirchneristas, lo vemos hasta en el Frente Amplio uruguayo, que tiene de alguna manera, quizás han sido un poco más cautelosos, pero hemos sabido cuando estábamos en el Mercosur de las tramas, de los negocios y de la defensa a ultranza de la izquierda para el sostenimiento de Nicolás Maduro, sin importar la persecución política. ¿Qué piensas de todas las relaciones del Pollo Carvajal, del que fuera el jefe de inteligencia de Chávez, de Maduro? O sea, ¿te las crees cuando habla de esas redes internacionales, de esos sistemas de fraude electoral que habéis sufrido en Venezuela y que también sufren otros países? Fíjate lo que está pasando en Honduras, donde hay un claro ganador, porque la izquierda se resiste. ¿Te crees que el Pollo Carvajal, que está detenido en Estados Unidos, tiene la verdad? Bueno, esto ha sido denunciado por el diputado Ismael García. Esto ha sido denunciado dentro y fuera de Venezuela. Yo creo que lo que hoy puede estar diciendo el Pollo Carvajal es determinante, porque no era una figura intermedia dentro del gobierno, era una figura de alto nivel y de alta confianza y de alta operatividad. Lo que nosotros podemos señalar es que el Pollo Carvajal juega un rol importante, así como digamos, informantes lograron en algún momento señalar a Pablo Escobar. Hoy el Pollo Carvajal seguramente está dando todos los elementos para mostrarle a la justicia norteamericana cuál es el funcionamiento amponil de todo el Estado venezolano, desde el narcotráfico hasta la utilización de la migración como arma política para invadir distintos países. Rápidas. Estados Unidos el otro día detuvo o atacó una narcolancha que iba para dar recursos a la Guardia Islámica de Irán. María Corina Machado dijo que está Hezbollah, que está Irán, que está Cuba, que está Rusia, Venezuela. O sea, aquello que es un polvorín de las fuerzas del mal ahora, o el país. Sí, nosotros hemos señalado de la presencia de Rusia, de Irán, de Hezbollah, no solamente en términos comerciales, sino también en términos operacionales. Ellos mismos, hubo un reportaje del uso de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana para la Medicina, como epicentro de formación y entrenamiento. Y es decir, nosotros vemos cómo aterrizan digamos, turistas rusos, iraníes, cómo los cubanos tienen tomados los cuarteles, cómo elementos cercanos a grupos irregulares han operado allí, cómo funciona la guerrilla colombiana en todo lo que tiene que ver la frontera colombo-venezolana. Es decir,
allí hay un uso del territorio. Así como Cuba utiliza su isla completa y el aparato del Estado para infiltrar y para tratar de desestabilizar gobiernos, bueno, hoy Venezuela es un territorio mucho más grande, con muchos recursos, con mucho poder para poder servirle al eje del mal del mundo. ¿Crees que España puede acabar como Venezuela? Porque creo que estuviste hace poco y lo ves con mucha pena porque los españoles no se enteran de lo que está pasando. Yo vivo ahora en Estados Unidos y cuando hay venezolanos que me advierten, oye, que en Venezuela empezamos así, los empresarios decían que no pasaba nada, empezaron a hacer negocios con el Estado. ¿Cómo ves España? Yo veo a España con mucha preocupación. Yo creo que la sociedad española está imbuida en un esquema, en una discusión que no los lleva a nada. Creo que el Estado español está siendo abusador en cuanto a cómo se mantienen las personas en España. Y pienso que se ha llegado a niveles vergonzosos en el debate público sobre el tema de la corrupción. Y creo que esto es una contaminación, una demostración, una manifestación de la contaminación de la nueva política implantada por el chavismo en el mundo. La presidenta Sheinbaum de México dijo que no tiene comentario al Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado. ¿México ya está bajo el yugo del narcoterrorismo de Venezuela? Yo creo que la presidenta Sheinbaum carece de sensibilidad y corazón. Creo que no pronunciarse o no evidenciar sobre lo que hoy pasa en Venezuela, en donde tenemos más de 400 presos políticos, y voltear, creo que la hace una mujer totalmente insensible. Darte las gracias por tu valentía. Esta es tu casa de Running Show. Un abrazo a todo el pueblo venezolano que sufre. México ha caído en manos del régimen narco bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Miren esto sobre las influencias de estos criminales en Tamaulipas. En Tamaulipas, las estructuras criminales ya ocupan espacios dentro del propio gobierno. El gobernador Américo Villarreal Anaya mantiene cercanía con personajes ligados al Cártel del Golfo, al Cártel del Noreste y a operadores del Cártel de Sinaloa, como se vio cuando él mismo fue delegado de Morena en la elección de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, y se le señaló por su proximidad con los Chapitos. En las elecciones de Sinaloa, los Américos, como le decían a Américo Villarreal y su equipo, tenían trato preferencial sobre otras estructuras de Morena en el estado. Anabel Hernández, periodista especializada en narcotráfico. La columna armada Pedro J. Méndez, señalada por la Sedena como vinculada al Cártel del Golfo, presionó públicamente para votar por Villarreal, y después fue recibida por su gobierno. En paralelo, por el puerto de Altamira entraron millones de litros de combustible ilegal, cuyas ganancias terminaron vinculadas a grupos criminales. Cuando cárteles tienen influencia política, control territorial, acceso a aduanas, participación electoral y además contratos de obra y servicios, el resultado es evidente. Los terroristas se están financiando con el dinero público de los mexicanos. Para hablarlo con claridad nos acompaña ahora de la derecha Diario México, el medio líder en política, valiente y al que Sheinbaum no para de atacarnos y ponernos en la diana, en un país donde matan a periodistas, está Arturo Herrera. ¿Qué tal estás, Arturo? Hola, Javier, estoy excelente. ¿Tú qué tal? Bien, por ponernos en contexto, el gobierno americano avisaba a Stephen Miller de que los cárteles controlan ya a gobernadores, controlan estados y Tamaulipas parece ser un ejemplo de ello, ¿no? Mira, Tamaulipas es un ejemplo de ello, pero es un estado muy especial, muy, muy especial, porque para empezar es un estado fronterizo y tiene costa muy grande con el mar Atlántico. Y tiene uno de los puertos más grandes, un puerto energético, ¿no? Está Tamaulipas y está Texas. El crimen organizado en México, una fuente de su financiamiento ya no son solo las drogas, es el combustible. Compran combustible barato en Texas y lo venden en México a precios bastante más inflados, porque acá en México el combustible tiene muchísimos impuestos. Entonces ellos lo sacan de acá, lo ponen lo venden como si fueran con impuestos y sacan una ganancia estratosférica. Es la trama que se conoce Huachicol, es la trama que se conoce como la trama del Huachicol, donde está el hijo del expresidente AMLO, ¿no, Andy?
Ese es el famosísimo huachicol fiscal. Y había un personaje llamado Sergio Carmona que se le conocía como el rey del huachicol fiscal. Este señor que fue abatido en el 2022 presuntamente por militares, porque los que lo abatieron tenían corte militar, ¿no? Tenían características de militares. El señor había estado cooperando recientemente con la DEA, les había estado filtrando información sobre negocios que él tenía con Morena, con Américo Villarreal, e incluso cuando lo asesinaron, cuando lo abatieron, para que el señor dejara de cantar, el FBI y la DEA lograron recuperar 2 celulares que contenían información sobre su agenda, sobre sus mensajes, y entre esos mensajes no solo están personajes de Tamaulipas, sino que estaba el presidente de Morena en ese entonces, que era Mario Delgado, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, este señor financió muchísimas campañas de Morena a nivel nacional y en Tamaulipas, y actualmente el gobernador Américo Villarreal se vio beneficiado del huachicol fiscal y mantiene lazos con 3 cárteles diferentes. Tiene lazos con el cartel del Noreste, que es la decisión del cartel de los Zetas, con el cartel del Golfo y con el cartel de Sinaloa. El señor en este momento está siendo investigado por Estados Unidos y mira, ahí te va algo curioso. Él dice que no le han retirado la visa, pero desde agosto del año pasado que no pone un pie en suelo americano. Y la pregunta que te hago, Tamaulipas también acaba de nombrar fiscal a un hombre que estuvo preso por un caso ligado al cártel del Golfo. Jesús Eduardo Gobea Orozco fue detenido en 2001 por la sustitución del capo El Quelín, operador del cártel del Golfo, y terminó en Almaloya. Salió sí, pero nunca fue exonerado. Hoy ese mismo personaje será quien combata la corrupción y persigue al crimen, uno de los estados más violentos del país. Y hay que hablar de un país donde el 98% de los crímenes de alto impacto quedan impunes, ni siquiera se procesan judicialmente. Cuéntanos más sobre este fiscal, si es que lo conoces. Mira, el tema del fiscal es apenas uno de tantos en general. O sea, este patrón del fiscal se ha repetido a todos los niveles del gobierno en Tamaulipas, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. No solo ha sido el fiscal quien estaba involucrado con este tema, sino secretarios de gobierno, coordinadores también de gobierno que han... La forma más prudente de decir esto, y no es una exageración, es que el 70% aproximadamente del gobierno del estado está directamente relacionado con el crimen organizado o con grupos de crimen organizado, como bien lo mencionaste hace rato con este nuevo fiscal. Claro, y Arturo, ya para acabar, la gente en México está algo desconcertada porque Trump está tratando bien a Claudia Sheinbaum cuando la ve, pero luego están presionando muchísimo a los gobernadores, están retirando visas a cargos importantes de Morena. Ese doble rasero, ¿cómo se está entendiendo en México? Mira, eso yo creo que lo hacen en un sentido de Kissinger de Estados Unidos, de te da la mano, pero por debajo también te está presionando. En México tratan de disimularlo lo más posible. Claudia Sheinbaum aprovecha estos palmadas en la espalda que le da el gobierno americano para presumir estabilidad con nuestro socio comercial más importante, que es México. Pero sin embargo, yo veo solo que está tratando como de amortiguar los daños, porque Estados Unidos efectivamente ha hecho una política contra el huachicol fiscal, ha congelado cuentas de gobernadores, de presidentes municipales, ha retirado visas, y en esos temas Claudia Sheinbaum se ha mantenido en completo silencio, ¿no? Está tratando de, ahora sí que hacer malabares para tratar de mantener cierta estabilidad política. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si Trump no apoya, aunque sea discursivamente, a Claudia Sheinbaum, dentro de su propio gobierno puede generar ingobernabilidad. Entonces, en México lo que se percibe actualmente es que Claudia Sheinbaum es una líder débil que depende de Donald Trump para poder seguir en el poder. Suena raro, pero es la presentación que vemos. Gracias, Arturo Herrera. Estamos hablando de un país que no persigue a los delincuentes del huachicol fiscal, a estos que colocaron, ¿no?, a la Miss Universo, esta que huye de cadenas hispanas cuando le preguntan por los escándalos que le han llevado a ostentar la corona de la belleza internacional, un auténtico escándalo, y se persigue en cambio a empresarios que crean talento como es Ricardo Salinas. En gran contraste a la presidenta de México, vamos a hablar de uno de los grandes líderes mundiales de la derecha, que es el gran Bukele, que cambió un país dando la batalla al narcotráfico, dando la batalla a las bandas delincuenciales en un país que adoramos también de Raining Show, y vamos a hablar con uno de sus hombres de confianza, con el señor Herbert, a la vuelta de publicidad.
Para hablar ya de lo que está pasando en El Salvador, ese cambio de régimen, del socialismo, de la delincuencia, del crimen organizado a la libertad que impulsa Bukele, estamos con el analista internacional que conoce bien a Bukele, sus orígenes y cómo está dando la batalla al globalismo, cómo está incorporando la inteligencia artificial en las escuelas educativas. Y estamos ya con Herbert Smahan. ¿Cómo estás, Herbert? Muy bien, Javier. Buenos días y muchas gracias por invitarme a tu programa para poder hablar de los cambios positivos en El Salvador. Cuéntanos rápidamente lo que está pasando en El Salvador. Bukele es un líder ya mundial de la libertad, prisiones para las pandillas, batalla al crimen organizado y un índice de popularidad que casi llega al 100%, y un fenómeno a nivel mundial que es copiado por grandes líderes como Noboa, como Milei, en términos de seguridad. Todo el mundo quiere un Bukele en su país para luchar contra el narcotráfico. Sin duda alguna, Javier, el presidente Bukele ha marcado un precedente de cómo se debe gobernar una nación. Para entrar en mayor contexto, El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo. Era conocido como la capital mundial de los homicidios. Territorios enteros de nuestro país estaban bajo el mando de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18. Estructuras criminales que el presidente Bukele, a través de un firme liderazgo y convicción y amor a su pueblo, logró desarticular, convirtiendo a El Salvador no solo en un referente para el resto del mundo, sino que en una tierra de oportunidades para sus ciudadanos. Aquellos que tenían que emigrar hacia el norte ilegalmente para buscar oportunidades que su patria no les ofrecía, ahora están regresando, Javier. Están regresando a El Salvador, ya que aquí estamos construyendo un buen futuro para todos nuestros ciudadanos. Está incorporando también la inteligencia artificial en las escuelas educativas. Ya Bukele no solo es un referente a nivel de seguridad, sino también en términos educativos ha incorporado la IA de Grok de Elon Musk en las escuelas, ¿no?, de El Salvador, y también es un fenómeno a nivel de Bitcoin, de criptomonedas, de virar la economía, ¿no?, hacia la fintech, ¿no?, hacia las cripto. Definitivamente, Javier, el presidente Bukele tiene muy claro que una parte muy importante de un buen liderazgo es brindar las oportunidades educativas a las futuras generaciones que van a definir el futuro de El Salvador. Las estructuras criminales ya fueron removidas de nuestra sociedad y ahora el enfoque principal del presidente Bukele es presentar oportunidad económica, oportunidad educativa a todos nuestros ciudadanos. Un programa que está en el ámbito educativo que es muy importante mencionar es 2 escuelas por día, el cual se está iniciando la construcción de 2 escuelas todos los días del año hasta que toda la nación cuente con estructuras de primer mundo para nuestros jóvenes, incorporando altas tecnologías. Él tiene claro que la izquierda siempre tiene como núcleo de adoctrinamiento las escuelas educativas, ¿no? Eso sí, eso es muy correcto. El globalismo opera a través de la educación. El globalismo se infiltra en las escuelas, en las universidades para adoctrinar a los jóvenes. Y el presidente Bukele hace poco, a través de la nueva ministra de Educación, prohibieron la ideología de género en todos los textos escolares y educativos del país, ya que los gobiernos anteriores de izquierda habían querido implementar estas ideologías para corromper a nuestros jóvenes. Y repito, ahora a través de los programas que se han iniciado para brindar escuelas de primer mundo a nuestras futuras generaciones, se están implementando programas de alta tecnología como la inteligencia artificial de Grok, que tú mencionaste, un programa que le va a brindar facilidad a diferentes niveles de estudiantes, desde los más novatos hasta los más avanzados, asegurando que tengan un desarrollo económico efectivo. Herbert, te mando un saludo ahora que estás viviendo en El Salvador, un abrazo al presidente Bukele, que somos fans, a ver si algún día le hacemos una buena entrevista. Y ahora nos vamos de El Salvador a República Dominicana, donde está nuestro colaborador de Falla Media, Orlando Avendaño, también un joven
político que explica por qué el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, ha tomado un interés en esta región visitándola hace unos días. Vamos a escuchar a Orlando, que nos cuenta. ¿Cómo estás? Gracias, Javier, por darme la oportunidad de participar en The Right News Show. De hecho, te felicito por este programa que has lanzado en Estados Unidos para toda Hispanoamérica y también para el mundo. Esta semana estuvo aquí en la República Dominicana el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitando al presidente Luis Abinader en un momento muy especial para la República Dominicana. Primero, porque es la primera vez que un secretario de Guerra, antiguamente de Defensa, visita el territorio de la República Dominicana, y esto valida la relación que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader con el presidente Donald Trump y el gobierno norteamericano, donde siempre hemos sido grandes aliados, pero evidentemente ahora con Donald Trump hay una relación mucho más estrecha de colaboración entre ambos países porque hay una agenda común de diferentes temas que se están llevando a cabo. Con la visita del secretario de Guerra queda validado que este es el gobierno que más ha luchado contra el narcotráfico, no solo en la historia de la República Dominicana, sino también en la región actualmente. Ambos gobiernos acordaron dentro de esta visita que realizó el secretario de Guerra que el gobierno norteamericano utilizará 2 bases aeronáuticas de la República Dominicana, específicamente en el aeropuerto de las Américas y en el aeropuerto de San Isidro, para operaciones militares. Pero ese acuerdo es importante aclarar, Javier, que es para temas técnicos y logísticos. Eso no implica en nada una amenaza a la soberanía de la República Dominicana. De hecho, este no es un acuerdo que surgió de una conversación de media hora entre el secretario de Guerra y el presidente Luis Abinader. De hecho, son acuerdos previamente realizados en la República Dominicana, tanto en 1995 y ratificado en el año 2003, donde cuando haya temas de colaboración para seguridad entre ambos países, se permitiría el uso de este tipo de instalaciones militares o aeronáuticas en territorio dominicano para los, en este caso, los aviones o los equipos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto deja claro de que en la República Dominicana no existe impunidad en materia de narcotráfico ni lavado de activos, y que los Estados Unidos de América nos ven como un aliado importantísimo en este aspecto, que es uno de los puntos de agenda del presidente Trump desde que inició su gestión en enero de este año. Pues darte las gracias, querido Orlando, un saludo a nuestros amigos de República Dominicana, y ahora nos vamos a nuestra querida Argentina, a la vuelta de publicidad, donde está uno de los influencers del momento, Mate con Mote, que es líder de visitas en YouTube. Con la llegada de Javier Milei al poder, el pueblo argentino despertó. Se cumplieron 2 años de su llegada al gobierno y, sin duda, Argentina ahora mismo brilla con luz propia en todo el mundo después de décadas de corrupción, de décadas de saqueo, de usar el Estado para hacer negocios millonarios con la connivencia de chorros, con la connivencia de empresarios corruptos. Y ahora Argentina es referente de la batalla cultural, referente de la atracción empresarial, de bajada de impuestos y de reformas que ahora Milei, con la mayoría, va a impulsar en la Cámara de Diputados. Para ayudarnos a entender este momento histórico, tenemos a uno de los referentes de la batalla cultural, un youtuber de éxito, como es Mate con Mote, al que podéis seguir en sus redes sociales. ¿Qué tal, Mate? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Gracias por la invitación. Nada, te invito porque entiendo que ahí los medios tradicionales no te dan mucha cuerda, ¿no?, en Argentina. Y es una batalla terrible la que se está viviendo acá. Y cada vez igual más medios que se están dando cuenta que las redes sociales les están pasando por encima, así que no les queda otra que invitarte. Pero ha sido una batalla de desinformación, de ataques constantes, terribles lo que se ha vivido en el país. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas en Argentina? Parece que la izquierda ahora está tranquila de la condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner, donde ya los ladrones no pueden robar, ¿no? Usando al Estado, usando la ideología de género, usando los colectivos LGTBI, usando los colectivos sindicales. Ya se ha encontrado la motosierra de Milei y un frontón que parece que Milei no va a ceder, y que incluso ha ido contra el Estado profundo, contra los servicios de inteligencia que usaba también el kirchnerismo para espiar, ¿no?, y para perseguir a periodistas, a referentes culturales, y tú eres uno de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Estos 2 años justamente han demostrado quién tenía razón, y durante toda la campaña, y estos 2 años también, los medios tradicionales, la izquierda y la ultraizquierda, han dicho que iba a explotar la pobreza. La pobreza pasó de un 53% a un 32% gracias a este gobierno. Decían que iba a haber gente en la calle y pasó del 18 al 6,9% a la indigencia.
Iban a decir que decían que iba a explotar la inflación, pasó de un 211% a ahora la interanual está en un 31%. Con Massa, el último mes que estuvo en el gobierno, la inflación corría al 8% semanal, estamos hablando de más de un 30% mensual. El último dato de inflación de este mes fue 2,5%. Estábamos hablando de un riesgo país de casi 3.000 puntos, estar menos de 600. Hablabas también del tema de la ideología de género. Recordemos todo el énfasis que se hizo acá con campañas, obviamente financiadas por la izquierda, para supuestamente defender a las mujeres y que era necesario un Ministerio de la Mujer. Bueno, Milei sacando el Ministerio de la Mujer logró bajar los homicidios de 362 anuales a 300. Estamos viendo básicamente que todos los números están mejorando, que obviamente falta un montón. Venimos de un pozo brutal en el cual nos dejó el kirchnerismo y la izquierda, pero estamos viendo que está empezando a funcionar un país nuevamente. Y que te decían que se iba a deprimir en 2 meses, que no iba a durar, que no llegaba a diciembre, que no llegaba a enero, a febrero. Bueno, me parece que tiene para 2 años más y capaz una reelección por cómo viene. Mate, como el apoyo de Estados Unidos en campaña fue clave, los medios tradicionales, los legacy media decían que Milei estaba muerto, que en Argentina no se veía bien esa injerencia de Estados Unidos. ¿Cómo ves el fenómeno Donald Trump desde Argentina? Bueno, siempre existió esta división de, obviamente, la izquierda diciendo que teníamos que tener tratos con otros países. Acá se festejó cuando Massa, por ejemplo, refinanció un swap con China, y ahora cuando se hablaba de un swap con Estados Unidos ponían el grito en el cielo. Entonces siempre han tenido esta visión tergiversada de quién es el bueno, quién es el malo, y nos trataron de alinear con Irán, que era un gran amigo de Cristina Kirchner, nos trataron de alinear con Venezuela, con Maduro. Bueno, ahora estamos yendo con Occidente, con las ideas del capitalismo, del libre mercado, alineados con un país como Estados Unidos, que obviamente nos va a traer un montón de beneficios, a diferencia de las problemáticas en realidad que nos traían los aliados previos. Recordemos también que en Neuquén, en una provincia argentina, pusieron una base china de la cual no tenemos idea de qué es lo que sucede adentro, pero eso para la izquierda estaba bien. Ahora que Estados Unidos quiera, mediante un swap, ayudarnos, pusieron el grito en el cielo. Pero bueno, la gente obviamente está entendiendo, gracias al trabajo que se está haciendo en redes, de explicar estas cosas y de hacer caer todas las mentiras, todas las fake news que han tratado de meter desde el kirchnerismo, desde la izquierda, y que también la gente lo está empezando a ver en el bolsillo y cómo viven, así que lo convalidan con la realidad. Pues, por ejemplo, la inflación. pues Puedes ir al supermercado y ver que hay productos que hace un año que están en el mismo precio, cuando antes te duplicaban su valor en una semana. Pues darte las gracias, te seguimos en redes sociales y un abrazo a toda Argentina, un país que llevo el corazón y al que iré en las próximas semanas para seguir defendiendo la bandera de la derecha diario, que no paramos de crecer. Muchísimas gracias. Bienvenido como siempre. Y a la vuelta gracias, a la publicidad, gracias. A la vuelta a la publicidad nos vamos a mi querida España, que está viviendo los peores momentos de corrupción, todo el círculo de confianza de Sánchez, casi todo en prisión, empresas públicas, ministerios intervenidos por las fuerzas de investigación, por la policía, por la UCO, que hace un grandísimo trabajo, por jueces y fiscales que están a la altura del Estado de Derecho frente a un dictador, frente a un totalitario que es Sánchez, que quiere meter en prisión a gente como mi persona. Y vamos a hablar con 2 grandes referentes de la batalla cultural que están padeciendo persecución mediática, persecución judicial, por defender la libertad de expresión. A la vuelta de la publicidad estamos con Marcos de Quinto y con Cristina Seguí. Y ya para acabar vamos a hablar de mi querida España, donde el gobierno socialista está inundado de corrupción, conexiones con el narcoterrorismo de Venezuela a través de empresas como Plus Ultra, detenciones, intervenciones en los ministerios. Ya no hablamos de un gobierno, hablamos de una organización criminal liderada por el presidente Sánchez, que su estado es completamente de persona demacrada. Vamos a hablar con Marcos de Quinto, ex vicepresidente mundial de Coca-Cola, y con Cristina Seguí de lo que está pasando en España. Pero antes vamos a ver a uno de los cerebros de toda esta trama de corrupción, a nuestro periodista de EDATV, Vito Quiles, preguntarle precisamente a uno de los hombres que los seguidores de The Rainy Show quieren ver en prisión, porque está en todas las salsas relacionadas con el Fuero de Sao Paulo, con el narcoterrorismo, con todo el dinero ilícito que está llegando de Venezuela en operaciones con China, con Rusia, a través de consultorías. Hablamos de Zapatero, que ha visto incrementado su patrimonio
en millones de euros cuando su sueldo público no pasaba los 100.000. Vamos a ver, Vito, cómo le preguntó en los pasillos del Senado o el pasillo del Congreso, una pregunta que no verán en ningún medio tradicional, porque ahí estamos viviendo una dictadura de los medios que pagamos además todos los españoles, con Televisión Española, con los Cintora, con los Javier Ruiz y compañía, y con los legacy media que a través de la publicidad institucional son controladas por el gobierno socialista de Sánchez. El manual de libro que tienen todas las dictaduras, todas las repúblicas bolivarianas. Vamos a ver a Vito cómo le preguntó a Zapatero, un hombre al que todos esperamos que acabe en prisión más pronto que tarde. Señor Zapatero, ¿qué le parece que la policía haya detenido al dueño de Plus Ultra en una operación por blanqueo de capitales? Íntimo amigo suyo, Julio Martínez. Venimos a hablar a Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Pero qué le parece que la policía haya detenido al dueño de Plus Ultra? Señor Zapatero, aerolínea chavista. Trump planea una orden de arresto contra usted, señor Zapatero. ¿Qué opina? ¿Le preocupa acabar en prisión? ¿Cuáles son sus vínculos con la narcodictadura venezolana, señor Zapatero? ¿Usted está tranquilo? ¿Usted está tranquilo? ¿Cuáles son sus vínculos con la narcodictadura y con el cártel de los soles? ¿Alguna vez dará alguna explicación, señor Zapatero, como expresidente? ¿Le preocupa entrar en prisión como Super Santos Cerdán? Pues este ha sido mi encuentro con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo amigo y dueño de Plus Ultra ha sido detenido hoy en una operación por blanqueo de capitales junto a otros muchos colaboradores del PSOE. Esto es solo el principio y no vamos a parar de hacer las preguntas que incomodan a la trama más corrupta de la historia de la democracia. Marcos de Quinto desde Madrid. Marcos, vamos a ver en prisión al que dicen que es el cerebro de toda esta conexión multimillonaria con Venezuela, trama de hidrocarburos, rescates de aerolíneas como Plus Ultra, que nos denunció, y ahora hablaremos con Cristina Seguí, también ha sido perseguida judicialmente por Plus Ultra, donde le pedían una auténtica millonada. Vamos a ver a Zapatero y al jefe de toda la trama, que era Sánchez, en prisión, porque ya vemos que está su círculo más íntimo. Han detenido a la fontanera del PSOE, Leire Díaz, han intervenido los ministerios de Hacienda, el presidente de la sociedad pública que compraba, ¿no?, las empresas públicas, la SEPI, también detenido, Santos Cerdán. Es decir, ¿cuánta corrupción va a seguir soportando España? Bueno, parece que España tiene tragaderas para aguantar mucho, pero yo es que no sé quién es el jefe. O sea, yo no creo que Sánchez sea el jefe de la trama, porque a mí me parece que es una gente tan poco preparada, es una gente de verdad, es chusma. Entonces yo no me imagino que puedan llegar a hacer las cosas que parece que están sucediendo. Ese es uno de los graves problemas que tenemos, porque yo no sé el Partido Socialista en España dónde recluta el talento. O sea, parece que lo reclutan en billares. Es realmente chusma. Y Zapatero, pues lógicamente yo creo que debe de estar bastante nervioso y asustado, porque lo primero es que yo creo que sí va a estar imputado, van a salir cosas que le van a reclamar y entonces, pues oye, pues será juzgado aquí o será juzgado en Estados Unidos. Yo creo que es mejor para él ser juzgado aquí en España, pero en cualquier caso yo creo que él va a tener que responder ante muchas cosas y eventualmente pues acabará en prisión. Estamos viendo que está toda la gente alrededor de Sánchez acabando en prisión y no va a tardar mucho en que eso suceda. Me preguntaban un poco si esto es el último estertor del régimen de Sánchez. Y yo me estaba acordando de las óperas donde al final matan a uno, pero que al final no se muere, que sigue ahí cantando y está en el escenario y que se tira a lo mejor ahí pues 15 minutos muriéndose. Pues aquí eso es lo mismo que me parece el régimen socialista, que es como una mala ópera donde está cantando y haciendo estertores encima del escenario, pero parece que el telón todavía no baja. Esperemos que baje pronto, por supuesto. Pero ¿cuándo va a ser pronto? Porque la oposición tampoco se pone de acuerdo, Vox y el PP. El PP no quiere presentar moción de censura. Vienen elecciones en Extremadura, Aragón, Junta de Andalucía. Y aquí hay tres cierres. O sea, un cierre primero, o sea, es que este hombre haga elecciones y tal, pero no las va a hacer en absoluto porque sabe que las va a perder y en el momento en que pierda las elecciones, él deja de dar protección de alguna manera a la mayor parte de gente alrededor suya, de su banda, y esa gente en el momento que se sienta que él no tiene poder para poderles ayudar, pues estoy seguro que se pondrán a colaborar con la justicia y entonces como un castillo de naipes se cae todo. Por lo cual él tiene que resistir, él tiene siempre además en su mano la última carta del indulto y tienes que tener en cuenta que tanto su hermano como su mujer en estos momentos están procesados, por lo cual supongo que tiene muchas presiones para aguantar en el poder todo lo que sea. Las siguientes soluciones que hubieron
moción de censura. En principio, en esa moción de censura solo se puede hacer con el 10% de los escaños. Quiere decir que se necesitan 35 escaños para poderla promover. El único que puede promoverla en estos momentos es opción A, el Partido Popular. Opción B, que el Partido Popular preste 2 escaños a Vox, que tiene 33, y la presente Vox. Y una propuesta que hemos hecho desde la sociedad civil, ambos partidos, es que el Partido Popular preste 18 y Vox 18 a la sociedad civil y desde ahí proponer una moción de censura con un candidato que su único objetivo será, por supuesto, el hacer elecciones de carácter inmediato. ¿Qué sucede? El Partido Popular se niega a hacerla por su cuenta porque yo creo que Feijóo está muy asustado y tiene miedo no de perder la moción de censura, porque puedes perder la votación pero ganar el debate. Pero es que creo que tiene miedo incluso de perder el debate, porque sería un debate muy embarrado donde entre el Partido Socialista y el Partido Popular se echarían en cara corrupciones antiguas, etcétera, y Sánchez, yo creo que es muchísimo más navajero que Feijóo, y Feijóo incluso no solo puede perder la votación, sino puede perder el debate. Por otro lado, Feijóo podría tratar de convencer a algunos escaños para que le votaran a favor. Quiero recordar que en el año, creo que fue 2023, hubo gente dentro del PSOE que no aceptó la disciplina de voto. Entre ellos fue el actual presidente Pedro Sánchez, cuando desde Ferraz se dio la indicación de apoyar la investidura de Rajoy. Por lo cual, la propia Margarita, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el propio Pedro Sánchez y 12 más diputados no siguieron las instrucciones de voto. Por lo cual, decir ahora propios diputados del PSOE no sigáis la disciplina de voto podría ser una posibilidad y conviene arriesgarse, pero en este sentido, como te digo, Feijóo. Las otras dos opciones, claro, Javier, y termino. Sí. Las otras dos opciones no las va a aceptar, porque Rajoy, como el perro del hortelano, que es un dicho español, ni mociona ni deja mocionar, porque lógicamente si prestara los 2 votos a Vox y Abascal hiciera la moción o la hiciera la sociedad civil, él quedaría como un cobarde. Y si tú pretendes liderar la oposición en España, no la puedes liderar desde el burladero esperando que el toro se muera solo en la plaza. Totalmente de acuerdo. Y la tercera opción, última, es como en Bulgaria, es decir, que realmente la gente salga a las calles como ha salido en Bulgaria y que en estos momentos el gobierno pues salga por patas. Y la gente salió en Bulgaria absolutamente indignada por la corrupción, que no creo que llegue a las cotas de la corrupción que se está produciendo en España. No verás eso en España. Darte las gracias, Marco de Quinto, también presidente de la Asociación de Batalla Cultural Pie en Pared. Síganlo en redes sociales y gracias por su participación. Y ahora vamos a hablar con Cristina Seguí rápidamente de qué es eso de Plus Ultra y por qué han intervenido también Correos, porque aquí están hablando también de una trama de fraude electoral donde estaba la fontanera del PSOE detenida, Leire Díaz, controlando correos, balizas, es decir, negocios multimillonarios. También lo hicieron durante la pandemia, las mascarillas. Estamos ante una organización criminal, pero donde hay supuesto fraude electoral a través de correo y luego ministerios de Hacienda, Ministerio de Transición Ecológica, donde se han hecho pelotazos con empresarios que han ganado millones de euros durante el socialismo, y una de las empresas que fue rescatada por el gobierno con un solo avión fue Plus Ultra, que encima te denunció, una aerolínea relacionada directamente con la narcodictadura de Venezuela. Buenas, Javier, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. En efecto, contestando a la pregunta, bueno, decirte que no era solamente una denuncia, es que era una querella criminal por la que pedían cárcel y por la que pedían 1 millón de euros. Y además todo por decir cosas que se han demostrado y que ahora se acaban de demostrar. Acabamos de ver cómo el dueño de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Rosselli, que declararon contra mí en ese juicio, están detenidos, van a pasar a disposición judicial, ¿no? Y todo porque efectivamente ese dinero con el que se les rescató, recordemos que eran 53 millones de euros mientras la gente cerraba sus negocios, han sido utilizados para pagar determinadas deudas y para blanquear dinero con empresas relativas a organizaciones criminales venezolanas. Y eso es la última noticia de hoy. Por lo tanto, bueno, esta querella criminal ahora mismo está recurrida en el Tribunal Supremo, en la sala de admisión. Vamos a ver si la sala segunda... A mí estos golfos me ofrecieron publicidad, otros medios le lavaron la imagen, nosotros no aceptamos, incluso nos denunciaron
judicialmente también ganamos el juicio. Y para acabar, Correos ha intervenido, la UCO, las fuerzas de policía españolas, la Guardia Civil, que me quito el sombrero por ellos, sin ellos estaremos perdidos. El gobierno quiere quitarles el poder de investigar, quiere cambiar a los cargos que están llevando la investigación. Intervino Correos. Hay muchos españoles que denunciaron en sede judicial que ellos nunca votaron y aparecen como que votaron por correo. Estamos hablando de un fraude electoral dantesco el que llevó a la presidencia a Pedro Sánchez, a pesar de que los sondeos decían lo contrario, que no iba a poder sumar. Bueno, yo no tengo ninguna duda, porque no solamente se involucró a Correos, se recuerda que también se nacionalizó prácticamente Indra, aquella huida de aquella gente decente que quedaba dentro de Indra ante el escándalo. Y no solamente eso, la entrada, la redada también ha sido en el Ministerio de Transición Ecológica. Esto parece que va a hacer que se lleve por delante esta trama corrupta a Teresa Rivera, que también está al caer. Y el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Recordemos que el individuo que ha sido detenido, el tal Víctor Fernández, presidente de la SEPI, era el número 2 de María Jesús Montero. Con lo cual yo y creo no que esto de comprar es la descomposición en cash del Estado. Propiedades y no ha parado de comprar propiedades de lujo con dinero metálico. Una auténtica vergüenza. Ahora el fraude electoral, Sánchez va a hacerlo a través de las embajadas y los consulados, con nacionalizaciones express. Darte gracias, Cristina Seguí, por ser valiente, por luchar contra el feminismo radical y por el socialismo en la Unidad Valenciana. Y esta es tu casa en The Right News Show. Muchísimas gracias. Muy bien. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Y a los espectadores, gracias por vuestro tiempo. Recordaros, suscribiros, entrar en nuestras redes sociales, el canal de YouTube, compartan este vídeo. Es el programa que más odia la izquierda aquí en Rap en español. Gracias a los que han hecho posible. Vamos a dar la batalla cultural dando voz, y cualquiera que quiera participar en el programa, que se ponga en contacto conmigo. Ya te digo, la realidad hispanoamericana desde una óptica que nunca has visto, y atacando la desinformación de medios como Univisión, CNN en español, ABC, que los demócratas y los globalistas están usando ya para ganar elecciones en Miami y Nueva York. Vienen las midterms y hay que morder los dientes y hay que recuperar la libertad, no solo en Estados Unidos, sino en toda Hispanoamérica, y llevar la ola derecha de Milei, Bukele, Meloni a todo el mundo. Gracias, suscribiros al canal de YouTube The Right News Show, a todas las redes sociales. Javier Negre, y la semana que viene más. Un abrazo fuerte a todos.